Incluido 1.21, ¿vale? 1.21 también. ¿Cuánto te costó lo que me dijiste? La semana que viene tenemos otro pequeño examen, lección de rellenar, lección 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. De lo que menos hay es el 9. Bueno, teníais algo que entregarme. ¿Ah, sí? Hoy. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Esto me requieren aquí al lado. A la izquierda. Bueno, sencillo. A la izquierda. A mí me da igual, pero en el Sestat parece que no. ¿Tú lo tienes? No. Vale, que lo corregirán. Yo lo corrijo y lo mando al Sestat. Lo corregiré yo. ¿Viene? Bueno, me voy. Sí, no pasa nada. Sí, llevar ahí, pero... No, yo subo. Pero no hay que ir a Adiós, hermano. Esto está mal. Podemos llegar aquí a las 12 y pico. Tienes que volver acá. Hermenéutica. Abajo de nombre. Vale, siempre que hagáis un trabajo para el Sestat, una tarea, ahora vamos a tener otro ejemplo. A mí me da igual, yo no entiendo por qué, pero el Sestat lo requiere así, y si no, me lo van a reclamar a mí. Entonces, cuando hacéis un trabajo, si esta es la hoja del lado izquierdo, bien arriba el nombre de la asignatura, hermenéutica, abajo vuestro nombre y apellido, y centralizado el título o el tema del trabajo que estáis haciendo. No me preguntéis por qué, son requisitos del Sestat. Lo tengo que hacer porque yo tengo que firmar un acta. ¿Cuántas posiciones de nombre aquí? Sí. Hermenéutica. Primero hermenéutica y después tu nombre. Primero hermenéutica y después tu nombre. Más Mi nombre debajo. Sí. Vale. Y esto acá. Y esto lo intérprete y esto. Centralizado. En todas las hojas. En todas las Pegaros hojas. más a la cámara. En todas las hojas. En todas las hojas. En todos los trabajos Al lado de la cámara. Al lado de la cámara. Mira que hay iglesia. En todas, no hay que grapar, no hay que Escucha y numerar calla las ya. hojas, no hay que grapar, no hay que poner un clic, no hay que numerar las hojas. Y en todas las hojas, si el trabajo consiste en una sola hoja, ponéis el nombre, la asignatura, pero si el trabajo tiene 2, 3, 4, 10 hojas, al principio como encabezamiento debéis poner el nombre de la asignatura, hermenéutica, vuestro nombre y apellidos. Porque eso va en un sobre, supongo que será por el hecho de que si algunas hojas, al sacarlo del sobre, se traspapela, ellos a simple vista tienen a qué asignatura corresponde y a qué alumno corresponde. Bueno, vamos a la página 37, habíamos quedado. ¿Tú quieres marcar algo más, Pedro, de esto? Porque tenemos la otra. Y ya lo estoy acabando. Pero tenemos otra, esta ya la tienes hecha. En el punto A lo pone 12 postulados en rojo, o sea que tenemos que hacer aquí algo. Aquí no viene 12. Pone postulado, nada más, pero no os preocupéis, poner ahí si queréis 12, pero no va a ir el tema de examen por eso.
Esto más vale que lo estudies de memoria, porque yo os adelanto, son 12 postulados y os voy a pedir 6. Y sé cuál me vais a poner todos, el primero, Dios existe. Entonces son 12 postulados, ir aprendiéndolo de memoria, porque eso es tema de examen y me tenéis que dar 12 postulados. ¿Lo Vale, tienes, Pedro? sí, Pasa a la otra. Así Pedro puede. Ahí tienes la otra, rapidito. Iluminación en el número 8, testimonio en el número 9 y encima en el número 9. En el 10, experiencias personales y escrituras. En el 11, espiritual y ético. Pasa y me lo deja. Fantástico. Vamos a la página 37, lección 10. Posiblemente, según a dónde lleguemos hoy, vamos a saltarnos algunas de las figuras retóricas porque tenéis que hacer un nuevo trabajo. Y os regalará bastante tiempo hacer la próxima tarea. No, tenemos que ir a la diapositiva 64. O sea que para la semana que viene tenemos claro, nos tomamos 20 minutos y hacemos una evaluación como hicimos la vez anterior, un trabajo práctico de rellenar lagunas, espacios en blanco, lección 7, 8, 9. Además tienes lección 7 y 8 y la 9 tiene un poquito, pero algo tiene. Bueno, vamos a De ahí, principios de la de interpretación. ahí haremos un examen. 7, 8 y 9. Todo lo que has subrayado con tu boli, que salieron las palabras destacadas en la pantalla. 7, 8 y 9. Principios de la interpretación. Continuamos. Os aclaro que son 20 lecciones, esta es la 10ª y es una de las lecciones más importantes que veremos. ¿Sí? El idioma prioritario es el original. El idioma prioritario es el original. Está en negras, destaca. Aquí. Destaca, página 38. 38. El idioma prioritario es el original. Por eso hemos dicho que tenemos que ir siempre, cuando no entendemos una palabra, la etimología de la palabra, si es el Antiguo Testamento, ir al hebreo, en el Nuevo al griego o bien en el arameo. La Biblia se revela en forma en que el hombre pueda entenderlo. Esto se llama, ayúdame, Oscar, por ejemplo, cuando dice la mano de Dios, y sabemos que Dios no tiene mano porque es espíritu, ¿esto es un antropomorfismo? Antropomorfismo. Nunca me sale esa palabra. Es algo así. La Biblia se revela en forma en que el hombre pueda entender. Por ejemplo, hay muchos pasajes bíblicos que ponen la mano de Dios. Sabemos que Dios no tiene mano porque Dios es espíritu. Pero para que nosotros pudiéramos entenderlo, la Biblia, Dios inspiró a los escritores en un lenguaje humano para que nosotros pudiéramos entenderlo según nuestra concepción, nuestra percepción de las cosas. Por eso la Biblia en muchos lados describe a Dios con forma humana. ¿Puede Dios tener forma humana? Pero Dios, no Jesucristo, no Dios encarnado, sino Dios en sí. No puede tener una forma humana sino Jesucristo. Pero Dios es espíritu, por tanto no puede tener una forma humana. Pero la Biblia en muchos lados sí que nos pone la mano de Dios para que nosotros en nuestra mentalidad humana podamos llegar a entenderlo. Si no, no lo podríamos entender. El punto C, la Biblia es de revelación progresiva. Habíamos hablado algo la clase pasada, ¿verdad? Y la Biblia habla de muchas cosas futuras, pero estas no se entienden hasta que verdaderamente han ocurrido. ¿De qué cosas estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando decimos que es una revelación progresiva? Habíamos hablado algo la semana pasada y quiero saber si ha quedado claro. Dios revelará, Progresivamente. pero Dios revelará nuevas cosas. No.
Jamás, ¿verdad? Sino que la Biblia ha sido revelada progresivamente. Yo voy a leer lo que yo tengo aquí. Dice la Biblia en su integridad. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Tal como lo poseemos hoy, no fue un don que repentinamente descendió del cielo. Aquí tenés los 66 libros. No fue así. Fue escrita en un periodo de 1600 años. Fue un producto lento y gradual de muchos siglos. Las porciones sucesivas que Dios reveló de tiempo en tiempo se adaptaron ¿a qué? Algo habíamos dicho. A la época A los tiempos nuestros. actual. A las condiciones y a las necesidades del pueblo de Dios. Habíamos dicho también que cuando más revelación hubo, o cuando más profecía hubo en la Biblia, fue en los tiempos, no, del Antiguo Testamento. De todos los 66 libros de la Biblia, la 3/4 parte del libro de la Biblia abarca el Antiguo Testamento y solamente una 1/4 parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay muchísima más revelación en el Antiguo que en el Nuevo. ¿Cuándo Dios más se revelaba? Habíamos dicho algo. ¿Cuándo Dios más se Más revela? hablaba. ¿Cuándo Dios? Pensar un poquito en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Pensar en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? É mais rebelde, o povo não fazia a vontade de El libro Deus. de Isaías. Aos profetas. Los profetas. Quando Deus hablava aos profetas, quando o povo estava rebelde, Cuando el pueblo estaba rebelde, cuando el pueblo quería hacer alianzas con pueblos enemigos, que Dios había prohibido que hicieran alianza con los pueblos enemigos, entonces Dios levantaba a los profetas y traía palabra profética. En los tiempos que Israel estaba en guerra, era cuando Dios más hablaba. A veces el progreso de revelación fue lento e interrumpido por largos periodos de decadencia espiritual. Dios veía la condición del pueblo. Si el pueblo se apartaba, si veía que el pueblo no tenía hambre de buscar a Dios, Dios se callaba y no decía nada. Luego surgían nuevos periodos de revelación conforme al progreso espiritual de la nación de Israel. Hubo tiempos en que Dios se reveló muy continuamente y rápidamente, y hubo tiempos donde hubo muchas pausas y Dios no hablaba. Uno de esos periodos, porque lo hemos conocido, lo hemos dicho, es el periodo entre los dos, la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, que fue un periodo de 400 años, el periodo intertestamentario entre dos testamentos, donde Dios no habló nada. Hubo silencio absoluto. Luego Dios volvió a hablar, inspirar a los escritores del Nuevo Testamento y se reanudó de nuevo la revelación. O sea que la revelación ha sido progresiva. No fue una revelación que fue dada en un momento, en una fecha y punto. Fue a través de los 1600 años progresivamente. Punto D. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? La revelación histórica. Y bueno, lo que dice la revelación histórica era que cuál era la comprensión que tenía el receptor de aquel tiempo. Eso, según lo que cada receptor podía entender, había revelación. Pero Y si no, no había revelación. ¿Eso habrá que ponerlo como rojo o no? No, esto no va como Nada. rojo. Si no está ahí como rojo, no te preocupes, no lo pongas como rojo. Dice nuestro libro, punto D, la revelación histórica. ¿Revelación o relevancia? Relevancia, perdón, la relevancia histórica. ¿Cuál era la comprensión que tenía el oyente o receptor en aquel tiempo? No podemos mirarlo desde nuestro punto histórico. Seguimos en la próxima, por favor. La frase dice, ¿cuál era la comprensión que tenía el oyente receptor? Pero no dice cuál era la comprensión. No, O sea, es una frase al aire, pero no Una dice frase que queda tan ni mucho, ni incompleta. poco, ni Es un nada. poco subjetiva desde mi punto de vista. No agrego nada más de eso porque no lo sé. Vale. Seguimos al otro punto. La E.
para poder ejecutar los principios de la interpretación bíblica. No está de más examinar las guías doctrinales y las obras exegéticas que se han desarrollado en el pasado. ¿Os acordáis cuando vimos los métodos de interpretación bíblica? ¿Cuáles eran los métodos de interpretación bíblica que vimos anteriormente? Uno de los métodos, el más sencillo, el que más se ha usado. El alegórico. Gramatical fue el último, el nuestro, el que nosotros empleamos. Estamos hablando de los métodos que usaban tanto los judíos como los cristianos en tiempo atrás. Métodos, ¿cuál? Alegórico, otro método. Literal, ¿cuál más? Especulativo. ¿cuál más? Místico. Teología del sentimiento. Muy bien, habíamos 10 métodos diferentes. Entonces no está de más cuando nosotros hacemos una interpretación de la palabra, examinar esas guías doctrinales. Porque no todo era incorrecto, no todo era erróneo de esas interpretaciones. Algo bueno y positivo podremos llegar a sacar nosotros. ¿Qué método dijimos que nosotros estamos usando? ¿Cuál era el método correcto? Gramático, histórico, normal. Es un método acertado, un método bastante equilibrado, correcto para entender la palabra de Dios, que estudia la gramática del texto, la historia, cuándo fue escrito, y normal porque es un método que investiga la palabra y la historia que lo envuelve. Entonces no está de más examinar las guías doctrinales y las obras exegéticas que se han desarrollado en aquel pasado, pero lo que no está bien es usarlas. No está bien que nosotros interpretemos la Biblia alegorizando. Bueno, no sé qué toque. A no ser que toque, a no ser que haya, pero no toda la Biblia. Hemos dicho que cuando hay una alegoría, la Biblia lo indica, ¿verdad? El acercamiento inductivo al texto, esto me encanta. El acercamiento, esto ya es centrar un poco en exégesis. Ahora explico lo que es el acercamiento inductivo al texto. Descubrir el significado en vez de atribuirle un significado, nunca. El método inductivo, que lo vamos a ver y ojalá podamos terminar rápido esta asignatura, porque entonces hablaba con Raúl que me gustaría empezar con un poquito de los métodos más comunes que se usan para interpretar la palabra, y el método más normal, o por lo menos el más difícil, más trabajoso, más elaborado, es el método inductivo. ¿Qué quiere decir? ¿A que nunca habéis oído hablar del método inductivo? Y luego está el método deductivo, que es la contraposición. El método inductivo es un método muy difícil, muy laborioso, lleva mucho trabajo, pero ¿en qué consiste? Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos un pasaje, leemos un versículo, tenemos que dejarnos inducir, nos tenemos que dejar llevar por lo que dice el texto. Tenemos que, hasta tal punto, que es lo que decíamos, escudriñar el versículo de tal manera que lleguemos nosotros a descubrir lo que ese versículo nos está queriendo decir. Eso es el método inductivo. Jamás podemos atribuirle al texto o al pasaje, al versículo, cuando hablo de texto hablo de versículo, o al pasaje que estamos leyendo, jamás debemos de atribuirle nosotros un significado al texto. Porque ahí es cuando estamos adulterando la palabra. Esto significará, esto dirá, esto, y formamos un caos de un versículo y le hacemos decir a la Biblia cosas, como dije la semana pasada, le hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Entonces, en vez de atribuirle un significado al texto, tenemos que descubrir el significado. Es inducir, es un tema apasionante. Posiblemente podremos empezar a hablar de ese tema y hacer algún trabajo con empleando el método inductivo. Por favor, cuando leamos la palabra, nunca le atribuyamos un significado nosotros. Porque nos estamos haciendo intérpretes y no somos intérpretes. No es que antiga de Hebreos habla así, que las mujeres no pueden ser con cuyo saber, porque está en Pablo,
ele diz que as mulheres devem andar, isso é correto, não é certo, mas que se a mulher usa um brinco, algo, uma maquiagem, diz que são Josabel, não tem nada a ver, sim, Paulo, com aquilo que está em Romano. En Romano se para que as mulheres não usam Esas son justamente interpretaciones ¿Cómo está la erróneas. Biblia? Sí. Están aplicando el significado que la Biblia no. não tem. No tiene. El punto G, siempre debemos ir a la interpretación más clara. Perdona, Dijimos, amigo del acercamiento inductivo, para mí no tengo nada claro que es acercarse inductivamente a bueno, cuando estudiemos el método inductivo ya verás, porque tenemos que desarrollarlo, ahora nos tenemos que quedar con esto así en forma un poco muy superficial. El método inductivo, como todos los métodos, tienen una serie de requisitos, de reglas que tenemos que emplear para saber lo que el versículo o el pasaje está diciendo. Consiste en que abro la Biblia, leo un pasaje y tengo una serie de cuestionamientos, de preguntas que me tengo que hacer para llegar al significado verdadero de lo que el escritor quiso decir. Se elabora en base a preguntas. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿En qué situación? Y sacas todo un estudio de lo que el versículo dice y no lo que yo pensaba, lo dijo por esto, lo dijo por aquello. Eso es el método inductivo, es un método muy laborioso, como dije, pero es un método exacto, precioso. La interpretación más clara. No toda la escritura es de interpretación literal. Como hemos dicho, que no toda la escritura es de interpretación alegórica, no toda la escritura es de interpretación literal. Hay alegorías, hay figuras retóricas, hay lenguajes, figuras del lenguaje, géneros literarios. Y eso es, si llegamos, que espero que sí, es lo que vamos a empezar a ver las figuras retóricas, cuando hay un símil, cuando hay una hipérbole, cuando hay una metáfora, cuando hay una ironía, porque esas figuras existen en la Biblia como existen en toda literatura, y hay algunas que son más conocidas y son más abundantes que otras. Entonces, no toda la Biblia es de interpretación alegórica, pero tampoco toda la Biblia es de interpretación literal. Y tenemos que saber, y el trabajo que vais a hacer es, en búsqueda de algunos pasajes que yo os daré, saber descubrir en el pasaje cuál es el símil, cuál es la hipérbole, cuál es la ironía, cuál es la metáfora y cuál es la paradoja. Literal sería, por ejemplo, el texto que dice, si tuvo de... Sí, exactamente, eso no es literal. Nunca debe interpretarse una doctrina en un pasaje oscuro. Por favor, subrayar. Sí. Doctrina y oscuro. Yo tengo aquí mis apuntes. Lo que es oscuro en un pasaje puede ser iluminado por otro pasaje, siempre que hable del mismo tema. Lógicamente. Los textos oscuros han de interpretarse a la luz de los textos claros, sencillos y positivos que hablen del mismo tema. Si nosotros tenemos un pasaje, un texto, un tema doctrinal que es oscuro, confuso, que no entendemos, que da lugar a muchísimas preguntas, tenemos que recurrir a los pasajes paralelos. Lo estudiaremos también, algo hemos hablado de los pasajes paralelos, ¿verdad? En las últimas lecciones veremos los pasajes paralelos. Tenemos que recurrir a los pasajes paralelos que nos hablen del mismo tema. Entonces, y que son más claros y que no presentan tanta confusión. Entonces, esos serán los pasajes autorizantes para entender alguna doctrina. Es evidente que ninguna doctrina, ninguna enseñanza que se apoya en un solo pasaje de las Escrituras
puede pertenecer a doctrinas fundamentales reconocidas en la analogía de la fe. ¿Qué era la analogía de la fe? Ni idea. ¿Qué era la analogía? Lo has dicho. El portugués no tiene un amor ni el chino ni ¿Qué era la analogía de la fe? La palabra interpreta a la palabra. La Biblia se interpreta a sí misma. Si hay un pasaje, eso es analogía de la fe, si hay un pasaje que nos deja confusos, debemos recurrir a otro pasaje que hable de lo mismo y buscar en toda la Biblia, lo que habla de la misma enseñanza, de la misma doctrina, y eso se llama buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos una doctrina fundamental, la leemos, no la entendemos, nos confundimos, la enseñamos mal, pero hay otro pasaje de la Biblia que contrapone la enseñanza que nosotros hemos aprendido mal, y ese pasaje puede traer y arrojar claridad. Ahora os voy a ejemplificar un poquito. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29. ¿Buscamos? 1 Corintios 15, 29. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Eso dice 1 Corintios 15, 29. Es un pasaje, es un versículo un tanto confuso. Habla poco claro acerca del bautismo por los muertos. ¿Verdad? Sí. ¿Hay algún otro pasaje de la Biblia que os recordáis que hable del mismo tema? No hay. No hay. Es la única vez que se nombra de bautizarse por los muertos. Es la única referencia de este tema en toda la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pablo no está apoyando que hay personas vivas que se deben bautizar por las personas que se murieron. No lo apoya. Porque no hay ningún otro pasaje en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que respalda esto. No lo hay. Por lo tanto, Pablo no lo está apoyando y no lo está enseñando. La Biblia en sí misma, lo que hemos dicho, es su mejor comentario, la analogía de la fe. La Escritura interpreta a la Escritura. Buscando referencias, tendremos una idea más clara y amplia de lo que dice toda la Biblia acerca del bautismo de los muertos. No se apoya con otros pasajes, no hay otros textos que son autorizantes, no debemos de practicarlo. Está haciendo una pregunta, no está diciendo. Claro. Está preguntando. ¿Tú lo tienes claro? Pues hay congregaciones que se bautizan por los muertos. Entonces tú lo ves que no está tan claro. Lo está preguntando. Sí, pero bueno. Es una pregunta retórica, vamos. Pero hay congregaciones que dice, como Pablo lo dice, y Pablo era el apóstol, bauticémonos por los muertos. ¿Y un vivo va a bautizar un muerto? Sí. Un vivo se bautiza por una persona que se ha muerto. De hecho, una religión muy conocida mundialmente practican esa. Los mormones lo hacen. Sí. Sí. Entonces, si tenemos un solo pasaje, como bien dijo Andrés, es una pregunta retórica, no hay otro pasaje que lo esté respaldando, ¿por qué lo hacen? Porque es una mala interpretación. Hay otros ejemplos. Se hace, según ellos sí, se hace necesaria la comparación de pasajes paralelos en muchas doctrinas. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Lucas 14:26 dice:
Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de mí. ¿Cuál es la palabra que trae confusión en ese versículo? Aborrecer. A nosotros nos han preguntado, pero si yo la vengo a la iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿Aborrecer a mi padre y a mi madre? Porque leyeron eso, y es lógica la pregunta. Hay gente que se cuestiona esas cosas. Si está mi padre y mi madre y yo le tengo que aborrecer porque ahora estoy con el Señor, prefiero no estar con el Señor. Trae confusión. Entonces lo que hay que hacer es ir al pasaje paralelo, que hable del mismo tema. Lo que yo tengo aquí, por ejemplo, en Mateo 10:37. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre o madre, esta declaración a primera vista, si se lee así una persona que no conoce la Biblia, parece que fuera una desobediencia, un desacato a la Biblia misma. Porque los 10 mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre, y de ahí vienen las confusiones. Pero aquí me dice que tengo que aborrecer, pero luego los 10 mandamientos y me dice que debo honrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a los pasajes paralelos y, por ejemplo, en Mateo 10:37 hallamos la misma declaración, pero en forma mucho más suave y entretejida. Tengo yo mis apuntes. La misma declaración. En un contexto que sirve para revelar toda su fuerza e intento. Dice en Mateo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Lucas fue más contundente. Y dijo, el que no aborrece. Porque Lucas era así, iba directo, era su personalidad, iba al grano, como decimos. Lo que se está diciendo es que cuando en una determinada situación Dios te dice una cosa y tu padre te dice otra que va en contra de lo que Dios está diciendo, entonces sí, muy bien, tienes que aborrecerlos. No, pero aborrecerlo, cuidado con eso, sino hacer una priorización, ¿no? ¿Qué hago? Dios, como cuando yo me convertí, no vas a esa iglesia, entonces yo digo, bueno, Dios está primero, voy aunque a mí me lo vea. No es aborreciendo, sino, claro, que estás dejando a un lado la sugerencia de ellos para hacer la voluntad de Dios. Pero aborrecerlo hay que interpretarlo en el contexto, ¿no? Y aquí tenemos, aquí yo voy a seguir leyendo el contexto inmediato de este verso 34 o 39 es un pasaje característica de las más ardientes declaraciones de nuestro Señor. Coloca su significado en una luz clarísima. El versículo 34, y ahí tenemos el contexto, dice, no pensáis que he venido a traer paz, no he venido a traer paz, sino a traer guerra, en el ámbito espiritual, se entiende. ¿Puede ser otro pasaje? Mateo 10:34. El primero en Lucas 14:26 y el contraste que aclara, que trae más claridad, que dulcifica el tema del aborrecimiento, es Mateo 10:37. Por eso es tan sumamente necesario ir siempre al pasaje paralelo que hable del mismo tema. Si es posible, cuando es un tema doctrinal, tenemos que tratar de ir al pasaje paralelo escrito por el mismo autor y en la misma época. Si es posible hacerlo, pero no todos los pasajes podemos hacer eso. Leo en este librito otros ejemplos. No vende más ese librito, ¿sí? No. Sí, posiblemente sí. Por ejemplo, uno de los pasajes oscuros de la Biblia, que a veces no sabemos bien cómo interpretar, es 1 Juan 3:9, que dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar. ¿Esto es así? Cuando conocemos al Señor ya no pecamos. Claro que pecamos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces cuando leemos este pasaje nos confronta, nos desubica, nos desestabiliza, porque si yo nací de nuevo, conozco al Señor y sigo pecando, ¿qué pasa conmigo?
pues según eso que no eres cristiano. ¿Querrá decir aquí el apóstol que el cristiano es absolutamente incapaz de cometer una falta? Va a ser que no. Todos seguimos pecando. No, porque el mismo objeto de su carta, la carta de Primera de Juan, es el prevenir que pequen, con lo que está admitida la posibilidad de poder pecar. ¿Cómo pues comprender la afirmación de que los nacidos de Dios no pueden pecar? Es una contraposición con la Biblia, ¿verdad que sí? En este caso también nos proporciona luz la consideración detenida del designio de la carta, que es lo que decía yo antes, el método inductivo. ¿Por qué fue escrita? ¿Qué designio tuvo la carta, la epístola? ¿Con qué propósito se mandó la carta? ¿Te tienes que ir? Eduardo passando mal. ¿Está mal? Está passando mal. Eduardo está mal. Vete, hermana. Manda un mensaje, por favor. Manda un mensaje. Só me leva embora, Luiz. Alguien puede llevarlo así. Manda un mensaje, por favor, mañana. ¿La llevas tú, Luis? Vale, con las escrituras continuamos. Vemos que hacia fines del siglo apostólico existían ciertos pretendidos cristianos engañados que se creían poder practicar toda clase de excesos carnales, sin respetar ley ninguna. Y por eso Juan manifiesta que eran hijos del diablo y sigue dando una serie de explicaciones. Y así hay muchísimas partes en la Biblia que parece que un pasaje se contradice con otro pasaje. Y los pasajes oscuros deben siempre estudiarse a la luz de los pasajes claros. Y os puedo asegurar que cuando hay un pasaje que no entendemos, pero lo leemos en otro pasaje bíblico, obtendremos claridad, pero 100% seguro. Esto para mí, este tema es un tema sumamente profundo, interesante, creo que merecería hacerse un estudio independiente de todo lo que estamos estudiando, porque sacaríamos a la luz muchísimas cosas y nos aclararía muchos conceptos que tenemos ahora un tanto confusos. Vamos por favor a la otra diapositiva. La unidad de sentido de la escritura. Un texto no puede tener simultáneamente diferentes significados, ¿o sí? ¿Puede tener un texto diferentes significados? ¿Sí? No. La unidad de sentido. Un texto puede tener Diferentes significados. Jamás. ¿Por qué? Porque si un texto tendría diferentes significados, nos podríamos confundir. Y Dios no quiere que nos confundamos. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es? A ti te dice una cosa, a mí me dice otra, ¿cuál es el verdadero significado del texto? Dios no quiere confundirnos. Las revelaciones racional aplicaríamos la razón. El idioma humano no da lugar a múltiples sentidos al hablar, sino no sería posible comunicarnos. Eso es, vamos, de cajón. Pero en el punto anterior de los pasajes paralelos y eso, se supone que una concordancia nos va a llevar a esos textos, porque si no... Pero lo estudiaremos en los pasajes paralelos. Tener adivinación para Muy bien, muy bien. Estudiaremos los pasajes paralelos, creo que no sé ahora qué lección es, pero bueno, lo estudiaremos, a ver, ya te digo. Paralelos y contextos.
Contextos y pasajes paralelos, lección 17. Ahí lo veremos. Sí. Punto I. No existe en la Biblia tal cosa como este pasaje, este texto tiene un sentido más profundo. No existe. El texto es el texto y lo veremos es lo veremos. No le busquemos los 3 pies al gato porque no hay 3 pies al gato. El punto H, el idioma humano no da lugar a múltiples individuos para hablar, sino no sería posible comunicarlo. Esto será teoría, ¿no? Porque sí, en la práctica. Que uno dice blanco y el otro entiende amarillo, el otro entiende azul, el otro entiende verde y dice, pero si yo he dicho blanco, pues sí, claro, pero generalmente el idioma es uno. El idioma es uno y más o menos usamos las mismas palabras, el mismo vocabulario para hacernos entender, si no, no nos podríamos comunicar. Generalmente. Pero bueno, tiene relaciones con los demás seres humanos para comprobarlo, ¿no? Ya sé por dónde vas. Entonces, bueno, se supone que Dios está exento de hablarnos con esa doble traza, por decirlo de alguna manera. Pero sí existe. Pero lo que dice que el el idioma humano, Claro. pero se supone que eso lo ha escrito Dios. Pero sí existe, es verdad que existe la doble intención con la misma doble filo, la misma palabra, la misma frase. En la Biblia no. En la Biblia no. Se supone que lo acabamos de Entre leer. nosotros, la comunicación diaria. Eso es la teoría. Comunicación diaria. No, ya, pero como has La leído, el comunicación idioma humano diaria. no da lugar a múltiple sentido al hablar. Eso si habláramos todos Las maravillosamente múltiples, bien. no Pero como múltiples, no hablamos todo maravillosamente bien, tenemos pero las paralelo. Por eso hay un pasaje, hay un refrán que dice, yo soy responsable de lo que digo y no lo que entiendes. Pero, a ver, Sebastián, está claro que el español es un idioma muy claro. Para mí lo es. No, el español es cualquier idioma. Déjame que te, a ver si puedo terminar. Pero también depende cómo tú manejes el idioma, te expresas bien o te expresas regular, te Exactamente, de expresas acuerdo muy a la mal. amplitud del Hay gente vocabulario. que habla y tú vas a hacer justo lo contrario de lo que te ha dicho porque es que no te has enterado de nada. O sea, Dice blanco y lo... pues si me lo dices, recibe no, como pero libre. yo digo, pues chico, no sé. Sí, sí. Lo bueno que tiene es que Dios no va a emplear esos doble No, Dios no lo emplea, jamás. para nadie. Jamás. Sí, pero... Bueno, seguimos. En la Biblia no existe un significado más profundo. No busquemos en el texto lo que el texto no quiere decir. No hay otra profundidad. Aunque es cierto que la profecía puede ser de doble cumplimiento, ¿sí o no? Sí. Claro. El 99,9999% de las profecías tienen un cumplimiento cercano y otro lejano, porque pertenece a una cadena profética. Esto lo estudiaremos más detenidamente cuando estudiemos los profetas. Pero si la profecía definitivamente, si está definitivamente cumplida, lo está. No busquemos otro significado. La analogía de la fe. Volvemos de nuevo a la analogía de la fe. La Biblia es su mejor intérprete. La doctrina. La J de aquí es la G de Es la allá. CD, ¿No? La G. ¿HI? Es que ahí pone J. Ah, bueno. Gracias, Pedro. La analogía de la fe. La doctrina no debe basarse jamás en un solo texto. ¿O sí? ¿Somos reiterativos? No debe basarse la doctrina jamás en un solo texto. Hay que mirar el contexto. Hay que mirar el contexto. Sino que la escritura, toda, Antiguo Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe ser juez de cada pasaje. Aquí va por la N. Voy por la J. Así que ahora Voy por la J. Saúl lo rectificó, gracias. Si nosotros hacemos doctrina de un solo
pasaje estamos pervirtiendo la Escritura. Si nosotros creemos pasajes tan complicados, hablamos lenguas, no hablamos lenguas, Cristo viene, Cristo no viene. Bueno, no viene no, porque todos, creo que todos sí. ¿Cuándo viene Cristo? Pretribulacional, postribulacional, meditribulacional. Si nosotros nos afianzamos en un solo pasaje, estamos dejando toda la Biblia de lado, y toda la Biblia es el juez de la doctrina que nosotros estamos leyendo. Toda la Biblia es juez de la doctrina, no un solo pasaje. ¿Quedó claro eso? Diapositiva 67. ¿Sí? ¿67? Ya, claro. Sí, pero es 67, lo tengo bien, estoy confirmando. Inspiración de la Escritura. La inspiración consiste en la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre el escritor sagrado, personas comunes y normales como somos nosotros. No excluye la participación humana, ¿o sí? No excluye la participación humana. Os leo lo que yo tengo aquí. Bueno, creo que algunas veces hay gente honesta y sincera que aparentemente creen que Dios dictó cada jota, cada tilde y cada palabra en las Escrituras, usando a los escritores de la Biblia nada más como si fueran robots que anulaban la personalidad del escritor. Como que ellos, Dios les inspiraba y decía, pon esto, y eso, pon aquello. Y así no se escribió la Biblia. No eran máquinas los escritores bíblicos. Hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu Santo que revelaba, que inspiraba. El Espíritu Santo, por cierto, moraba en los escritores de la Biblia. Los dirigía a los procesos de meditación y de composición en una manera libre que daba lugar para que la personalidad del escritor se manifestase por medio de sus facultades mentales. Dime, Seba. No, eso está muy bien una vez que se ha investigado y se ha comprobado que la personalidad del escritor nunca la ha anulado el Señor, pero no siempre se ha sabido así. No siempre. Cuando hablamos de inspiración, pues fácilmente entendemos que el Señor no es que le esté no, pero es una inspiración sobrenatural porque es parte de Dios. Claro. Entonces entendemos que no va a poner lo que le dé la gana a él, sino lo que aquello que está recibiendo de Dios. Ahora, de ahí a que sea todavía más humano que el escritor pues esté hablando de su hermano o de su sobrino o de su hijo, por lo que sea, como vemos, que escriben pues naturalmente, vale, pero que no es fácil entenderlo así como tú lo estás diciendo. No es fácil, no se lo dije. Hay que ser, porque cuando hablamos de la inspiración es mucho decir. Sí, entiendo lo que tú dices. ¿Entiendes, no? Lo que yo quiero enfatizar es que Dios usó a personas normales y corrientes como somos nosotros, claro. Y que Dios reveló, que Dios inspiró, Claro. pero que no anuló la personalidad del escritor. Y también una cosa, perdón, también Dios privó de errores. Sí. Dentro de la inspiración y de la humanidad del escritor, no permitió errores, porque entonces ya era el caos que había cuando no era inspiración, que habían errores. Vale. Pero, ¿está usted de acuerdo con eso?
Vale. No, es simplemente, yo no digo que no esté de acuerdo, quiero Nosotros- decir aclarar cosas porque no es fácil decir, como está diciendo Olga, yo lo veo así, ¿no? Que Dios no anuló la humanidad del escritor, pero que cuando se dice fue inspiración divina y el hombre ha escrito lo que Dios le ha dicho. Pues entonces, parece como que Bueno, pero- el hombre está anulado ahí, nada más. Yo, si puede esto aclarar lo que tengo aquí, pone, por ejemplo, los escritos de Pablo. Vemos que Pablo era una persona muy temperamental, era muy arrojado, era muy lanzado, su personalidad era completamente diferente a lo que era un Lucas. Y un Pedro escribía completamente, como impulsivo que era, sanguíneo como era Pedro y colérico como era Pedro. Sus escritos son completamente diferentes a la exquisitez como escribía Lucas, que era un médico griego muy refinado. Entonces creo que va mucho más allá de esto de la inspiración que se escribía tititití. Era que si Dios revelaba algo a Francisco y Francisco tenía que plasmar en una hoja lo que Dios le estaba dando, y Dios le estaba dando una revelación a Pedro, la idea iba a ser la misma, pero cada uno iba a reflejar su personalidad en los escritos. La personalidad no era anulada. ¿Influía la personalidad de la persona? Por supuesto, por supuesto. La personalidad, el temperamento de la persona influía muchísimo. La cultura influía muchísimo, el nivel de educación influía muchísimo. La amplitud del vocabulario, lo que decía antes Andrés, influía muchísimo, porque Dios no escribió la palabra de Dios por medio de máquinas ni de robots. O sea que se plasmó ahí, por ejemplo, al narrar historias, sobre todo comparamos los 4 evangelios, al narrar historias, vemos que hay historias que se repiten en los 4 evangelios, ¿verdad? Y qué diferentes se leen, de un evangelio al otro, se leen diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaba volcada la expresividad, no lo que ellos entendían, pero la expresividad, el temperamento, la personalidad del escritor sí que se reflejaba. O sea que diciendo los mismos, haciendo el mismo relato, contando la misma historia, diciendo exactamente lo mismo, si nosotros comparamos y cotejamos los pasajes paralelos, vemos que hay diferencia entre un pasaje y el otro. Sí es verdad que Dios preservó de que no hubiera errores. Sin embargo, también el escritor usó su propia memoria, y esto lo vamos a ver ahora, y variados métodos de conseguir información, como manifiesta Lucas en el prólogo de su evangelio, Lucas 1, 1 al 4. Y vemos ahora que no eran autómatas que estaban escribiendo a lo tonto, a lo ciego. ¡Ah, qué escribí acá! No, no eran así. Dios no anulaba ni la personalidad, ni la inteligencia, ni el temperamento de la persona. Lucas 1. Una pregunta. Puede ser que esa diferencia que está de plasmar la historia en el caso de los evangelios, porque hay relatos de uno al otro que cambian mucho. O sea, aquí hay muy poca información y aquí hay muchísima información. Claro. Pero puede ser quizás porque cada evangelio tenía una peculiaridad. Claro que sí. Enfocarlo en esa peculiaridad concreta, de alguna manera el otro no lo explicaban tan detalladamente porque se centraban más en eso. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, a mí, yo cuando comencé en el Evangelio no entendía, porque leía un pasaje bíblico y leía el mismo pasaje bíblico en otro Evangelio y decía, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué no lo entiendo? Entonces la cosa de mi pastor me dijo, mira, tienes que entenderlo de esta manera. No sé, bueno, doy el ejemplo que ella me dice, tienes que entender, para hacerlo sencillo, fácil y claro, tienes que entenderlo de esta manera. Hay 4 personas en la calle y vienen 2 coches y chocan. ¡Pam! Cada uno lo
vez de su punto de vista. O sea, ¡ah! Una personalidad sensible, una personalidad muy afectiva. ¡Ah! Y chocaron, y ahí estaba toda la gente, y uno lloraba, y el otro gritaba, y eso es lo que escribió. El otro lo ve desde el punto, ¡ah! Y sí chocaron, y había sangre por todo alrededor, y vino la verdad. Según lo que le afectó a cada persona, así escribieron el mismo acontecimiento. Se refleja la personalidad. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que Lucas hizo sus propias investigaciones de los hechos. Se dejaban llevar mucho los escritores bíblicos por los testigos oculares, los que habían vivido la historia. Bueno. Igual que tú dices, que cada uno se enfoca en una cosa, luego también hay algunos pasajes que te guían totalmente. Hay uno muy famoso, el de que uno dice que se arrepintió después del canto del segundo gallo, otro del primero, otro de no sé qué, y la verdad que si lo comparas te puedes volver loco, porque en realidad no cuadra. Claro, para que cuadre hay que inventar cosillas, por ahí como que bueno. No hay que inventar nada. Bueno, hay que investigar. Si hay que ir al método inductivo. Porque no, es que para este fue el último, pero para este fue el penúltimo, pero sería el último para todos. Entonces, muchas veces era de acuerdo a cuándo le llegaba la información, las informaciones llegaban, no había email, no había WhatsApp y llegaban un tanto distorsionadas también. Vamos al punto B, los por qué y los cómo de la inspiración bíblica. No llego a donde quería llegar. Punto 1, ¿lo tenéis? Los por qué y los cómo. Sí, punto B. El profeta habla en nombre de Dios al hombre. ¿Lo tenéis esos versículos? Estabas hablando aquello de Lucas 1 y te ha parado él y no has seguido. Ibas a dar un ejemplo, Lucas 1. No iba a dar un ejemplo. Estaba diciendo de que Lucas escribió el Evangelio, pero habiendo antes investigado los hechos. Sencillamente eso. Que los escritores hacían su propia investigación. No eran gente inculta, sino que ellos investigaban, que preguntaban, que se enteraban, se informaban y luego escribían. La inspiración, no excluye la participación humana, eso, no eran autómatas, no eran robots. Ellos tenían sus propios sentimientos. Vemos sobre todo en los profetas, hay mucho sentimiento en alguno de los profetas. Por ejemplo, Jeremías era un profeta muy, ¿cómo le llamaban a Jeremías? El profeta lloró, mucho sentimiento, él ponía mucho de sí mismo cuando explicaba, cuando volcaba, escribía la palabra que recibía de Dios. Otros no, otros eran un poco más viscerales. El profeta habla en nombre de Dios al hombre. Por favor, esos versículos, no nos vamos a detener ahora en buscarlos, pero lo tenéis en vuestras Biblias, ¿verdad? Y las tenéis en negrita. No confundáis porque eso no es tema. No, lo tenéis en negritas en vuestros apuntes. No os confundáis porque eso no es tema para poner en el trabajo práctico, pero el libro vino así. Las expresiones proféticas claramente indican que es Dios quien está detrás de la profecía. Vemos en el Antiguo Testamento, especialmente que sobreabunda en profecía, vemos que el profeta muchas veces decía, dice Dios, el Señor me mostró, la palabra de Jehová vino a mí. Seguimos con la otra, por favor. Con frecuencia,
leerlo, esos versículos en casa, porque os va a aclarar la explicación que yo estoy dando muy escuetamente. Con frecuencia, el autor bíblico pasa de la tercera a la primera persona cuando está dando la profecía. Leerlo en casa. El Espíritu Santo va a guiar y recordar a los creyentes todo lo referente a la vida de Jesús, sus enseñanzas y lo que dijo el Padre. ¿Cómo se sabe que las enseñanzas de las Escrituras están inspiradas? Examinando cómo lo veían los escritores sagrados. Los escritores sagrados trataban las Escrituras como inspiradas. Seguimos, por favor. Declaraban, el versículo que creo que todo creyente deberíamos saberlo de memoria, declaraban que toda la Escritura era inspirada. Habéis visto que en alguno de los métodos de interpretación bíblica la semana pasada hemos visto que había algunos que interpretando mal las palabras decían que había pasajes que habían sido inspirados por Dios y pasajes que no habían sido inspirados. Pues la palabra, una vez más, empleando la analogía de la fe, se defiende a sí misma y dice: no, señores, no es pasaje sí y pasaje no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La analogía de la fe. Las profecías de Cristo se basaban en lo que los testigos habían visto y los profetas habían predicho. Esto no lo vamos a pasar así de forma un poco rapidito, a ver si podemos llegar a donde creo que va a ser más útil para el tema del examen y para información vuestra. Los escritores no eran autómatas, hacían su propia investigación de los hechos y las enseñanzas. A mí me dijeron que, lo escribimos como inspirado. Nada de eso. Aunque usaban su personalidad, conocimiento y estilo, el texto contiene una unidad de fondo con el resto de los textos bíblicos. Vemos que la Biblia, a pesar de que fueron 40 autores distintos, escrita en 1600 años, mantiene una unidad de fondo. Seguimos, por favor, la próxima. Y empezamos con las figuras retóricas. Cuidado porque este es un tema muy importante. Tema de examen final. Vamos a tratar de dar 5 figuras retóricas o figuras literarias, que son las 5 más importantes. Ya veréis que hay más, pero a efectos de poder realizar el trabajo que tenéis que hacer para la próxima semana, vamos a ver solamente las más importantes. Las palabras aisladas carecen de todo sentido. Y solo cuando las unimos en una oración toma una forma lingüística. Si yo digo Pedro, cámara, gato, cama, no digo nada. Es cuando uno las palabras, es cuando formo la oración. Sí, Pedro. ¿Por qué están más en negro de arriba? Las palabras aisladas. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Porque está más grande la letra. Porque está más grande la letra. No tiene. El símil. El símil. Esto lo vais a tener que saber buscar en la Biblia, hermanos. Ahora os voy a dar pasajes y vais a tener que saber identificar en los capítulos de la Biblia que os doy. Os advierto, es un trabajo que vais a tener que aplicar mucho, que os tomará tiempo, que vais a tener que leer muchísima Biblia. Entonces es importante que entendáis bien cada figura retórica, porque en los pasajes que yo os daré vais a tener que saber identificar el símil. ¿Lo habéis entendido? En un pasaje que yo os voy a dar, vais a tener que decirme en qué versículo se encuentra el símil. ¿Pero qué significa el símil? El símil. Procede del latín simile. Similar. Semejante a.
Es la figura literaria en que una cosa, acción o relación guarda cierta relación con otra no similar. Ahora veremos ejemplos. Se relacionan entre sí usando las palabras como, así y semejante. Como, así y semejante. Una cosa se relaciona con la otra usando alguna de estas tres palabras. Hay más, pero las comunes son estas. Es una de las formas, los símiles, el símil que más abunda en la Biblia. El símil. Por ejemplo, el Salmo 1:3. Compara a quien medita y se conduce por la palabra de Dios, será como el que medita y se conduce por la palabra de Dios. Entonces, este será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Es un símil alegórico, no significa que el varón es un árbol. Es semejante, es como, es así. Yo, por ejemplo, tengo aquí Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante, no pone como, pone semejante a la hora del mal. Y también en la parábola de los dos cimientos, que pone aquel que edificó su casa sobre la arena y aquel que edificó la casa sobre la roca. Vinieron los vientos, la lluvia, es semejante, es como, cada vez que la Biblia encontremos, sobre todo en el Nuevo Testamento, como, semejante, así es un símil. Se asemeja. Vamos a la otra, por favor. Diapositiva. Otros ejemplos de esta figura retórica. Salmo 42:1. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pone como, sí. Salmo 131:2. Sino que me he calmado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Está haciendo una semejanza. Como un niño destetado está mi alma. Mateo 22:30. Pues en la resurrección no se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y sabemos que los ángeles son asexuados, no tienen sexo. Esos son los símiles. Lo tenés claro porque lo tenés que identificar, ¿eh? ¿Cómo? Así, semejante. Vamos a la metáfora, otra figura retórica, del griego metáfora. Metáfora, porque TH en griego es F, que es igual a transferencia. Una metáfora es igual a una transferencia que consiste en transferir a una cosa el significado de otra por cierta analogía que existe entre ambas. Se distingue del símil que este anuncia de antemano la semejanza del adverbio como. Vemos la diferencia. El símil dice, toda carne es como hierba, según 1 de Pedro 1:24. Pero la metáfora es más contundente, es más agresiva y dice, toda carne es hierba. Pero el símil también se emplea como, ¿no? Claro, el símil como, pero la metáfora, toda carne es hierba, punto. Creo que tenemos más, ¿puedes pasar la otra, Raúl? La metáfora apela mejor a la imaginación y a los sentimientos. Ejemplo, Salmo 8:4:11. Porque sol y escudo es
Jehová mi salvación es mi luz y mi defensa. Sabemos que Dios en sí no es ni sol ni escudo, es una metáfora. Y no dice, porque como sol y escudo, sino que determina, quita el cómo y determina que Dios es sol y escudo. Es determinante, es contundente. Otro ejemplo es Mateo 5:14, y la luz del mundo, Cristo alumbra por medio de nosotros. Seguimos, creo que hay más metáforas. ¿El 13 o 14? Y pone el 13. Bueno, será 13 y yo me confundí. Otras metáforas. Están los dos versículos. Mateo. Está Mateo 5:13 y Mateo 5:14. ¿Puedes poner la otra, por favor? Mateo 26. Cuando nos indica la Santa Cena, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en sentido metafórico. Sabemos que no es el cuerpo de Cristo ni es la sangre, es una metáfora. Cristo estaba vivo cuando partió el pan. Estaba hablando en forma metafórica. Si sería un símil, diría, esto es como mi cuerpo, esta es como mi sangre. Pero como es contundente y determinante, este vino que está acá es mi sangre. Tomarlo como si fuera mi sangre, aunque no lo es. No lo es. Juan 6:35, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, alimento que no perece, con relación al maná del desierto que recibieron el pan. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el mundo está en tinieblas y solo Él es claridad. Son metáforas. Yo creo que está claro esto de las metáforas. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, Jesús no es una puerta, está hablando metafóricamente. Él es el único medio para entrar a la salvación. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. No es como los pastores humanos, sino que cuida y alimenta a sus abejas mejor que ellos. Yo les voy a leer algo aquí de la metáfora para que se quede más claro. Se diferencia del símil en su forma de expresión. Es más breve que el símil y más contundente. Se diferencia del símil en su forma de expresión. La metáfora es más breve y más contundente. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la luz. Vosotros sois sal, vosotros sois luz. Es contundente la metáfora. El pasaje que se halla, por ejemplo, en Oseas 13:8, dice, los devoraré como león. ¿Me escucháis? Oseas 8:13 pone, los devoraré como león. ¿Eso qué es? Sí. Sin embargo, en Génesis 49:9 pone, cachorro de león en Judá. Es una metáfora porque no pone como cachorro de león en Judá, sino que directamente, contundentemente, pone cachorro de león en Judá. Y tenemos varias expresiones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, con el vuelo rápido del águila, con la brillantez del sol, con la belleza de la rosa, todo eso son metáforas. Y el Antiguo Testamento sobreabunda. La metáfora dice, Judá es un león. No dice, Judá es como león, Judá es león. Dice, Jonatán era águila, Jehová es un sol, mi amada es una rosa. Es contundente, es determinante, no asemeja a nada, determina lo que es. Es metáfora. ¿Queda claro? ¿Vais a poder hacer el trabajo? Sí. ¿Con estos mismos versículos? No. Pues ahora... Porque si con lo mismo no tenemos facilito. Si no. Vamos a la página 44, por favor, y buscar la hipérbole. Pues la metonimia está otra. No, pues lo pasamos y lo vemos la semana que viene, la sinécdoque también, el pleonasmo también, las palabras no idiomáticos también, la forma negativa del pleonasmo también, hipérbole.
al final de la página 44. Del griego hiper, que significa sobre más vole. Es el hecho de arrojar. Esta figura tiene el sentido de añadir o de exagerar algo. Por ejemplo, cuando te lo dije 1000 veces, nunca decimos 1000 veces algo. Estamos usando una hipérbole, estamos exagerando para que nos entiendan, ¿verdad? De hecho, todos estos andaluces son hipérboles. Son hipérboles, porque exageran. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. No significa esto que tendrá que abandonar a sus padres porque contradice otros pasajes bíblicos, sino que su nueva familia ocupará ahora el lugar que estos tenían anteriormente, que forman una nueva familia. Éxodo 8:17. Todo el polvo de la tierra se volvió mosquito en todo el país de Egipto. Está magnificando, está exagerando algo para expresar la magnitud del dicho, porque seguramente que no todo el polvo de la tierra se volvió mosquito, que estaba hablando de las 10 plagas, ni todo el país de Egipto. Había partes, pero es una hipérbole, es una exageración. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, es obvio lo que hablábamos antes, que el Señor no quiere decirnos que abandonemos a nuestras familias ni responsabilidades. Esto se opondría al quinto mandamiento, expresa obediencia poniéndole a Dios en primer lugar. Lo está diciendo en una forma exagerada. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, de maldad. Se expresa de la persona que no refrena su lengua. Son expresiones exageradas. Ahí no parece, pero bueno. Eso no me parece, pero bueno. Bueno, por ejemplo, os voy a dar otras. Me parece realidad. El Salmo 6:6 dice el salmista: toda la noche inundo mi lecho, riego mi estrado con lágrimas. Es una exageración. Y dice Jeremías: oh, si mi cabeza se tornase agua, si mis ojos fuentes de agua para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Son exageraciones, son hipérbolas. Por ejemplo, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se había de escribir. Es un tanto exagerado. En un mundo, esto es Juan 21:25, esto es una hipérbole, es una exageración, es algo que no se ajusta a la realidad, ¿verdad? Seguimos, por favor, así ya terminamos. Paradoja. Es el empleo de expresiones que guardan una contradicción aparente. Mateo 10:39. La guarnición. En la H. No, la 45. ¿Sí? Mateo 10:39 encontramos una paradoja. El que haya su vida, la perderá, pero la haya o la pierde. ¿Ves la contradicción? Una paradoja es una frase que encierra contradicciones. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es una contradicción. Quien ame, que quiere decir, quien ame a su propia vida temporal, se condena a sí mismo y nos invita a seguir a Cristo renunciando a nuestra propia vida. Es una paradoja, una contradicción. Otro ejemplo es Juan 12:13. Nos relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La gente salió a recibir al Rey de Reyes, que venía montado en un asno, símbolo de humildad. Eso es una paradoja. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es imposible mirar lo que no se ve con nuestros ojos naturales. Solo a través del Espíritu podemos ver las verdades del Evangelio. Siempre que encontremos una contradicción es una paradoja. Pues la contradicción está en negro porque está negro o es por
Hay que subrayarlo. Porque hay que subrayarlo. Entonces, hay una paradoja, hay un componente humano y otro Seguimos. espiritual, ¿no? Sí, sí. Seguimos, el eufemismo no lo vemos. Seguimos. La inmoralidad, la ironía. Vamos a esta. La ironía es expresar un sentimiento que signifique lo contrario. Cuando la ironía lleva ridículo o desprecio se llama sarcasmo, del griego sarcazo. La ironía divina se puede dividir en ironía divina cuando Dios habla, por ejemplo en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Deuteronomio 32:37 dirán, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban. Sarcasmo divino. Otra, tenemos más creo de ironía. Ahora voy a explicar un poco más. La ironía humana. Cuando el ser humano habla, yo que lo tengo aquí, lo tengo más claro. Por ejemplo, las palabras de Elías a los sacerdotes, a los adoradores de Baal. Dice que ellos gritaban, ¿no? Y Elías dice, gritad en alta voz, porque Dios es. Cuando hablaba de que los adoradores de Baal estaban adorándole a Baal, ¿no? Quizás esté meditando, o quizás tiene trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarlo. Eso es una ironía humana. Job dice ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Ironía. Primera de Corintios 4:8, San Pablo se permite la siguiente ironía. Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin vosotros reinás, y ojalá reinases para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Son sarcasmos, y en la Biblia hay muchos de estos sarcasmos. Por ejemplo, en Zacarías 11:13, que hablando de las 30 piezas de plata con el que fue entregado Jesús, dice precioso precio. No fue precioso precio. Es una ironía. Y la mofa de los sacerdotes y de los escribas en Marcos 15 que dice, baje ahora de la cruz para que lo veamos y le creamos. Es una ironía, un sarcasmo. De eso está lleno la Biblia y tenemos que aprender a interpretarlos. Por lo tanto, como se nos fue el tiempo, vamos a la diapositiva 95 y os explico el trabajo que tenéis que hacer. Y luego miraremos las otras figuras retóricas que son menos importantes. Escribid, tenéis que escribir en vuestros libros. Arriba, a la izquierda, nombre de la asignatura, hermenéutica. Abajo, nombre y apellido del alumno. Tarea número 2, busca la Biblia, tienes que escribirlo en su libro, no está escrito en ningún lado, tenéis que hacer vosotros con ordenador. Ordenador. Tomar fotos si queréis. La tarea número 2. Vais a tener que aplicar, os llevará tiempo, tenéis mucho que leer, entenderlo bien porque si no, no lo vais a hacer. Ejemplo. Tarea número 2, ese es el título que tenéis que poner. Busca la Biblia, así como en el centro habéis puesto requisitos del intérprete. Ahora, tarea número 2, busca la Biblia. Y yo os voy a dar esta serie de capítulos, solo capítulos sin versículos. Tenéis que hacerlo de siguiente manera. Busca la Biblia que el símil en Salmo 1. ¿Cómo podéis encontrar el símil en el Salmo 1? Leyendo todo el Salmo 1. Voy a agrandar un momento para que puedan verlo mejor. Identificar cuál es el versículo en el cual se encuentra el símil. En este caso es el 3. Veis que está escrito un poco más pálido. En ese caso es el 3 y tenéis que escribir
todo el versículo será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Es símil? Claro. Pone 8, por ejemplo. 55. Por ejemplo, 55, no sé qué. Buscáis, ponéis 8 y abajo todo el versículo. Salmo 102. Cuando encontréis el símil del Salmo 102, ponéis verso 3, todo el versículo, con ordenador, Mateo 28, segunda de Timoteo 2, y copiar el versículo. En algunos pasajes, la mayoría hay uno. En algunos pasajes hay uno. Bueno, entonces se copia el versículo y después se pone el ejemplo. Sí, copias el versículo a continuación. Achícalo, Raúl, por favor. No, ahora yo te explico. Achícalo, por favor. Luego, la metáfora. Tenéis que buscar en la Biblia la metáfora. En Salmo 71, poner a continuación el número, copiar el versículo. Primera de Corintios 5, poner el versículo, copiar el versículo. Y así sucesivamente. La hipérbole, la paradoja, la ironía. En cada hoja tenéis que poner hermenéutica y nombre y apellidos. ¿Qué no entendéis? Hay que buscar en el capítulo el símil y el ejemplo a qué se refiere. No, el ejemplo, yo te doy el ejemplo de cómo lo tienes que hacer. Nada más. El ejemplo es un ejemplo de cómo lo tenéis que hacer. El Salmo 1 es un ejemplo. El Salmo 1 es un ejemplo, es claro. Lo que tenéis que copiar es toda esta lista. Toda esta lista. Isaías 55, Salmo 102, Mateo 28, 2 Timoteo 2, metáfora. Salmo 71, 1 Corintios 5, Jueces 9. Pero eso no lo das en papel. Lo tenéis que copiar ahora ya. Yo iba a decir, lo de tarea número 12 que ponemos. Si quieres, sí, si no, no. Busca la Biblia. Y no me copiéis, por favor, no me copiéis. Job 29, cuando identifiquéis dónde está el hipérbole, me ponéis el versículo. Y después los versículos acá. No. Job 29, el versículo donde se encuentra el hipérbole, aquí me ponéis todo el texto, después Génesis 22. Así como está el ejemplo. Copiáis todo el versículo, después Oseas 1, identificáis el versículo, copiáis el versículo por orden. ¿Entendido, Pedro? Una pregunta para asegurarme de todo. En el caso primero, por ejemplo, Isaías 55, ¿vale? Voy y encuentro donde está el símil en Isaías 51, 7, por ejemplo, ¿vale? 55, ponle 7. Pero después en el 7, Va. es una suposición. Suposición. Entonces, abajo escribo Isaías 55, 7, o solamente escribo 7, o directamente el texto. Escribes el texto como está arriba. Como está en el ejemplo. ¿Se puede poner más oscuro? Será como árbol plantado junto a ¿Se la puede corriente de poner agua. más oscuro? No. ¿Con otro color? Más oscuro no, pero No, otro más color. grande sí. Pero es que pones Salmo 1, 1. Versículo 3. Y yo identifiqué que en el Salmo 1, en el versículo 3, se encuentra el símil. Entonces le puse el 3. ¿Cuál es el símil? Copio todo el versículo. sigo sin aclarar mi vida. Bueno, digo, vamos a Vamos a aclarar repasarlo todo pasar. tantas veces hasta como se Imagínate que es esto, jueces 9, ¿vale? Sí. Jueces 9, me pongo a leer y lo encuentro en Jueces 9, 28, por ejemplo. Ponle. Entonces vuelvo a escribir Jueces 9, No. no escribo ni el 28, si quieres escribo el Sí. 28. Entonces pongo aquí Está arriba, 28. Aquí. Escribes aquí. Pones, por eso están los dos puntos. 28. Entonces, directamente La copio continuación Y donde del lo he texto. encontrado. y ahora el Exacto. Y después el que A veces es durito, después el que continúa. A mucho desaclarado también. Pedro, Desaclarado. ¿Lo tienes claro? Sigo sin nada, muy claro. Lo dije. Es un trabajo complicado. Yo clarísimo. Vicente, Luis, Yo clarísimo. ¿lo tenéis claro? Si el cartel se ha levantado, más claro todavía. Lo importante es que tengáis la lista. Por ejemplo, el símil Que no sale la se ha sola. puesto el símil en Eso, todo el que capítulo. no sale las uno, horas o sea, en Eso el, es verdad.
versículo 3 has encontrado uno, pero has de buscar todo lo que haya en el capítulo 1. Todos los símiles que se encuentran. Muy bien, en algunos capítulos, en la mayoría, encontraréis un solo símil, una sola metáfora, una sola hipérbole, una sola ironía, una sola paradoja. Pero, cuidado, porque en la metáfora, en un solo pasaje puede haber varias metáforas. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos todo? Entonces la ponéis todas. Os adelanto, Jueces 9 tiene muchas metáforas. De todo el capítulo. Jueces 9 tiene muchas metáforas, no es solamente un versículo. Entonces ponéis, por ejemplo, si es del 7 al 20, 7-20, y todos los versículos muy bien Pero eso es metáforas. mucha faena en tantos versículos ahí. ¡Hombre! ¿Para cuándo es? Esto lo vamos a entregar. Para eso sois alumnos. Tiene que ser el 18 de marzo. 18 miércoles. 18 de marzo. Así pasáis bien al día del Padre. 18 de marzo. Foto. Yo tuve que hacer bastante trabajo de esto en ese ejercicio. No en vano estudiaba tantas horas por día, ahora ya sabéis dónde volver. Hay que me entretenía mucho. Es que yo le estoy dando y no me aparece. Y ponemos solamente estas cinco figuras retóricas porque son las más importantes. Estas 5 figuras retóricas son las más importantes de la Biblia. Luego está el eufemismo, la sinécdoque y otras cosas que ya las iremos viendo, pero no son tan importantes ni tan abundantes. Lo que más abunda en la Biblia es el símil. Tenemos cantidad de símiles. ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que yo abierto de la faena y ahora me voy con esto a casa. Eso te edifica mucho. ¿Habéis copiado toda la lista? ¿Toda la lista? ¿La habéis copiado? 18 de marzo. Luego seguiremos viendo las otras figuras. El pleonasmo, la metonimia. Veréis que esto nos ayuda muchísimo a la hora de leer la Biblia. La entenderemos muchísimo mejor. Espero. ¿Está? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué? La ironía, sí, cuando la leas la identificarás, pero perfectamente. La entenderás perfectamente, la ironía. Ironía no hay tantas. No, todavía queda mi... Claro, digo que no siga. ¿Qué quiere que sigamos? No, digo por... Entonces... Veréis que cuando leéis los capítulos